están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie, así que diciendo esto, comenzamos. Antes de que Susie pueda siquiera comenzar el interrogatorio, tiene que pasar al otro lado para dar permiso a la joven enfermera, que analiza a la paciente con preguntas y anota las instrucciones del médico. ¿Dónde está la doctora Fa? ¿Por qué no me examina ella misma? Está ocupada con un caso especial. El doctor Wu la reemplazará. Explica la enfermera en voz baja. El doctor Wu le dirige una cantadora sonrisa a la hermosa paciente, a quien la doctora le ha pedido que examine. No hay necesidad de más preguntas. La historia esencial de EAR está claramente escrita con la distintiva letra de la doctora Fa. La expresión vinculada con un caso especial parece hacer que la joven actriz se sienta un poco menospreciada, aunque sabe que la doctora no es alguien que descuida a sus pacientes. Pero Ear ahora está enferma y quiere que la doctora Fa la cuide. Si tienes fiebre, esta noche te pondremos una vía intravenosa para mantenerte fuerte. Deberías poder volver a casa mañana, dijo el apuesto médico, cuya voz tranquilizadora parece pasar desapercibida para la paciente, que ahora está ajustando su manta para indicarle su necesidad de descansar. El apuesto doctor y la enfermera abandonan la habitación. Se escucha un gran silencio, pero de repente tocan la puerta. El golpe en la puerta saca a la paciente y a su cuidadora del ensueño. Susie va a ver quién ha venido a visitar a la actriz. Pero cuando Susie ve la cara bonita de la visitante, no puede evitar saludarla sorprendida. Infa. Hola Susie, estoy aquí para visitar a la paciente. Saluda a Infa, siempre la protagonista principal, con modales impecables, hermosa, adorable y humilde. No es de extrañar que sea un amor nacional. ¿Cómo lo supiste y cuándo regresaste al extranjero? ¿Qué pregunta debo responder primero? Escuché de las enfermeras que Ear se enfermó. En cuanto a mi regreso, es un secreto. Todavía estoy en descanso, responde Infa con una sonrisa, ofreciendo una mirada gentil a la cansada paciente. Hola Infa, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Has estado trabajando tan duro que te enfermaste. Pero te ves aún más bonita, dice Infa con una dulce sonrisa a la actriz, quien le devuelve una sonrisa cansada pero agradecida. Parece que Ear está esperando a alguien. Su expresión se oscurece levemente al verla. Te ves aún más bella y feliz después de tu ruptura, Infa. Se burla la actriz, que admiraba a la otra persona, que era su modelo a seguir para ella. La conversación en la habitación se calma cuando la puerta se abre de nuevo, pero esta vez todas las miradas se dirigieron al mismo punto. Solo Susie observa atentamente cómo tres mujeres deslumbrantes se encuentran ahora en la misma habitación. Los ojos de la doctora contienen una pizca de disgusto en el momento en que entra a la habitación y encuentra a la paciente sonriéndole a la bella actriz. Doctora Fa también está aquí para visitar a Ear. Infa rompe el silencio y se dirige a la bella doctora. Soy la médica tratante, responde la médica con una leve sonrisa, acercándose a la paciente. Ahora solo Susie sonríe mientras observa de cerca a las tres mujeres. Infa a la izquierda y la doctora Fa a la derecha, preguntando a la paciente sobre sus síntomas con calma. Pero la mirada de Infa en busca de respuestas obliga a Susie a desviar la mirada, incapaz de explicar por qué la actriz más joven está actuando de manera tan extraña. El teléfono de Infa suena silenciando la habitación una vez más. Ella se disculpa para irse porque su transporte está esperando. Que te mejores pronto. Gracias. La actriz abandonó la sala, pero nuevamente reinó el silencio. La doctora Fa también parece dispuesta a irse. Susie apenas contiene el aliento mientras presencia la interacción entre Ear y la doctora. La mano libre de la más joven no
inyectada la vía intravenosa, se extendió para agarrar la suave mano de la doctora, con ojos suplicantes. Si esto fuera un drama, piensa Susie, sería la escena en que la heroína mira con nostalgia al héroe, ambos en la habitación del paciente. Susie, ¿no tienes algún asunto importante que atender? Yo. Se señala a sí misma con rostro interrogante, mientras el paciente sugiere que tiene asuntos que resolver. Ella no recuerda haber tenido ninguno. Pero... me lo acabas de decir hace un momento, ¿no? Puedo dormir sola esta noche. Sí, tengo una cita importante esta noche. La actriz tiene algo claro, pero parece que su deseo no se verá cumplido. La doctora Fa parece no estar interesada en lo que ha oído. Por favor, discúlpame, dice la doctora. La puerta se cierra de nuevo, y esta vez las lágrimas de la paciente hacen que Susie suspire una vez más. Ear es sensible a todo lo relacionado con la doctora Fa, pero la médica hace lo mismo que ella, o ella simplemente cumple con sus deberes profesionales. Mientras las lágrimas de la paciente corrían, la doctora Fa, todavía con su bata blanca, a pesar de lo tarde de la hora, luchaba por controlar sus pensamientos. Salió de la habitación de la paciente y ahora se sentó en su oficina, reflexionando. Su corazón está traicionando sus pensamientos una vez más. Quizás sea hora de admitir que la mujer llamada Ear todavía hace que su corazón se acelere y le cause irritación. No importa cuánto oculte sus sentimientos, cuando algo los conmueve, están expuestos. El corazón de la doctora nunca ha olvidado a la cruel mujer. Ear sigue siendo la mujer que nunca podrá olvidar el amor que ella había dado con todo su corazón cuando las dos se amaban, sin nadie más en el medio. Las manecillas del reloj en la pared continúan moviéndose, indicando la hora, que ahora se acerca a las 10 de la noche. Las enfermeras obedientemente traen la medicación de la noche, pero la paciente todavía espera a alguien. Sin embargo, la espera parece inútil, ya que la puerta de la sala de recuperación permanece sin abrir por la visitante esperada. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.